Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal Palabra Andante. Yo soy Libertad y el día de hoy quiero que hablemos acerca de Alfredo Molano y de su obra Los años del tropel. Este es un canal literario donde trato de subir un video a la semana y si desean apoyarme, la mejor forma es suscribiéndose, dándole clic aquí abajito al botón rojo que dice suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Alfredo Molano Bravo nació en 1944 y murió en el año 2019. Fue un importante sociólogo colombiano que difuminó las fronteras entre análisis sociológicos, historia, periodismo y literatura. Se dedicó principalmente a estudiar y escribir sobre la violencia en Colombia, el origen de las guerrillas modernas y su comportamiento e ideales. Fue uno de los pocos sociólogos que realmente se dedicó a recorrer cada rincón del país, a hablar con la gente y a escribir sobre la historia de quienes habitan cada vereda y cada pueblo. Alfredo Molano es una de las personas que más he admirado en mi vida y su trabajo ha sido realmente significativo para mí. Entre sus obras de crónicas más importantes están Del Llano Llano, Relatos y Testimonios, publicado en 1995, Ahí les dejo esos fierros, publicado en el 2009, A Lomo de Mula, publicado en el 2016, De Río en Río, publicado en el 2017. Empecé a leer a Molano desde que tenía alrededor de 15 años. He leído Trochas y Fusiles, publicado en 1994, Desterrados, Crónicas del Desarraigo, publicado en el 2001, y solía leer sus artículos en El Espectador. Pensar en las transgresiones y construcciones que hizo entre literatura, periodismo y sociología me permitió elegir bien qué estudiar y fue la mejor elección porque amé estudiar literatura y también entender de un modo diferente la literatura en sí misma. Fue también una figura esencial en mi trabajo de grado. Me gustaría recomendarles un artículo muy bueno que se llama Violencia y narración en Alfredo Molano, que hizo uno de mis profesores hace años. Se los dejo aquí abajo. Este libro está compuesto por 9 relatos, aunque originalmente eran 8, pero después anexaron a las siguientes ediciones el de los bombardeos del Pato. Este libro es sobre la época de la violencia mayúscula en Colombia que hubo entre liberales y conservadores, aunque más adelante vamos a problematizar, digamos, esta definición. Y es importante resaltar que algo que me llamó mucho la atención es que también se nos muestra cómo se vivió el asesinato de Gaitán y lo que aquí en esta ciudad fue el Bogotazo en otras partes del país, sobre todo en la ruralidad. Lo interesante de estos relatos es que no solamente se escuchan las voces de las víctimas, sino también de los victimarios. Y podemos ver cómo a través del discurso y la forma en que cuentan las cosas, hay unos sistemas de valores y unos sistemas de creencias que justifican o que no ven tan graves sus crímenes y toda la violencia que cometieron hacia otras personas, ya sea desde masacres, torturas, despojo de tierras, amenazas, todo ese tipo de cosas. La lectura de sus relatos realmente sí por lo menos permite percibir cómo fue esta violencia tan atroz y la atmósfera tan pesada y tan dura que se iba generando alrededor, y llega a un nivel donde hay tanta descripción tan explícita, no con morbo ni nada así, sino al contrario, con una frialdad de quienes están narrando, que se nota que por esa misma atmósfera han naturalizado la violencia, que para uno que lo está leyendo tantos años después, realmente a mí por lo menos me sobrepasó, como que ya en algunas partes cuando lo empecé a leer era como ya no quiero leer más este libro, ya como que solo pensar en tomarlo y seguir leyendo me daban náuseas, como que sí, era muy fuerte, pero a la vez creo que no debe ser un impedimento para leerlo, porque no podemos negar que eso pasó y que eso está en nuestra historia y que precisamente por eso es tan importante buscar siempre construir una paz verdadera.
Además de que no es necesariamente una constante este tipo de descripciones, es sobre todo en algunos relatos, pero sí siento que me llegaron muy, muy a fondo al pensar que son cosas que incluso siguen pasando muchas de esas cosas o cosas que se han ido olvidando, que no quedan en la memoria, porque hay intereses políticos de que no se escarben esa memoria de los territorios. Aunque Molano siempre dijo que él no tenía ningún método especial para escribir y que simplemente le salían así sus escritos, pues yo creo que todos los que hemos leído su obra sí nos damos cuenta que lo que él hacía era un trabajo bien complicado y muy, muy admirable, porque uno de los elementos que más resalto es el tema de que a través de sus relatos, o sea, el relato de una sola persona, se cuenten muchas historias de vida más. No es solo como la vida de quien está contando, sino de toda la región, de todo el territorio, e incluso se hacen referencias como a la historia entera del país. La verdad es que me tardé 3 meses leyendo este libro, lo cual para mí es bastante, pero tengo como tres excusas, o más bien tres razones. La primera es que no es un libro muy corto, es decir, sé que parece pequeño, pero la letra está bien chiquita, entonces sí tiene harto, digamos, contenido. Lo segundo es por el tema de como esta repulsión que empecé a sentir por el libro, o por más bien lo que contaba el libro, como que lo veía y no sentía ganas de meterme en ese ambiente de la violencia. Y el tercer motivo es porque siento que la mención de tantos nombres, tanto de lugares como de tantas personas, hacían un poco más densa la lectura, pero entiendo que es necesario porque son crónicas y porque la ventaja que tiene la crónica o de pronto en general la literatura testimonial, que está ahí como con un pie en la ficción y otro pie en contar lo que pasó realmente, sí es esto de reivindicar esos nombres o de señalar cosas muy específicas y no tanto irse a lo abstracto. Entonces entiendo por qué menciona los lugares exactos donde pasaron las cosas, las personas, los apodos, los sobrenombres como esos alias de las figuras como más reconocidas. Entiendo por qué lo hace, pero aún así hace la lectura un poco lenta. A pesar de todo esto, yo creo que como colombianos sí tenemos una deuda con nuestro pasado y más aún con nuestro presente de entender cuáles fueron los hechos históricos y darle una nueva lectura a esos hechos que durante años nos han enseñado de una manera errónea y dogmática en el colegio y en otras instituciones, y que textos como estos son vitales para entenderlo. Además que ustedes no tienen que leerse como todo el libro, pueden elegir cuáles son los relatos que les llaman más la atención y leer solamente esos relatos, o sea, no tienen una conexión todo el libro de que no vayan a entender si leen el último relato o si leen el primero nada más, sino que pueden ir adentrándose como a este tipo de literatura a través de uno o dos relatos. La riqueza de este libro no solo reside en lo que se cuenta, sino en cómo se cuenta y en toda la riqueza que hay en el lenguaje de esas voces, ya que la construcción de esas voces que narran obviamente está fundamentada en ese sociólogo y periodista que fue Alfredo Molano, recorriendo todo el país, hablando con las personas, reconstruyendo la historia de cada uno de los territorios a través de muchos testimonios y que luego los plasma en sus libros. Entonces podemos ver a través del lenguaje, sobre todo estos aspectos tan importantes como lo son ver la forma en que se naturalizó la violencia por la forma en que hablan sobre esos hechos violentos, con esa naturalidad o con ese terror que casi que lleva a la locura, o que muchas veces, o sea, se sabe que muchas personas se volvieron locas al ver los asesinatos todos los días, al ver las torturas tan crueles, al ver las amenazas o el no poder sostener a su familia
o el no poder defenderse. Entonces está como esas dos cosas, la naturalización o la locura, a las que obliga este ambiente de violencia tan extrema. Y en lo del lenguaje también está este tema de recoger todos los dichos y los refranes que se dan en las diferentes regiones. Entonces, no solamente la persona está hablando de esas historias que se dieron en ese momento histórico, sino que también la forma en que está hablando ya tiene toda una riqueza cultural que es de admirar y de analizar. Y es que todo este tema del lenguaje también nos permite ver un poco todo ese sincretismo que existe dentro de las culturas campesinas, donde tienen aún muchas raíces indígenas, pero también está muy relacionado como con este pensamiento muy cristiano y muy religioso. Entonces vemos como a través de procesos de pensamiento mítico y también de la construcción de leyendas, como que muchas veces se intenta procesar tanta violencia y todo lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, muchas veces como que se empezaba a decir y a creer que algunos de los más grandes asesinos o de los que mandaban y tenían mucho poder y hacían daño a las personas, pues tenían algún pacto como con el diablo, o incluso a veces, por contradictorio que suene, tenían como un pacto con la Virgen o algún santo. Entonces empiezan a surgir como todo ese tipo de cosas. También como la construcción de leyendas, como que alguien era tan malo que incluso para no perder se bebía la sangre de sus víctimas y cosas por el estilo. Tengo que decir que contrarrestando ese ambiente de violencia atroz, sí está el tema de resaltar todas las resistencias que se dieron en ese contexto, es decir, las personas que hicieron actos muy valientes y que se sacrificaron o que hasta el último momento defendieron los lugares donde vivían o defendieron a sus familias y que lo hicieron de modos muy diversos, y cómo se plantaba resistencia incluso desde los lugares y desde las personas que uno menos creería. También se habla un poco de las resistencias armadas, sobre todo pues de las guerrillas liberales, y me encanta cómo rumores empiezan a surgir en distintas partes del país de esa esperanza que fue la figura de Guadalupe Salcedo, que a mí me encanta y que he tratado también de analizar, digamos, los corridos guadalupanos y todo eso, pero ese es un tema para un siguiente video. El punto es que también están esas resistencias, esas formas de organización propias de muchos campesinos que ya estaban hartos de dejarse coloquialmente mangonear de los conservadores y de esa violencia que lo que buscaba era pues despojarlos de sus tierras. Hay una historia que amé muchísimo y que de pronto lo que voy a contar no es tan parecido a lo que está en el libro, pero es que ya la he contado tantas veces y como que la he compartido tanto que puede que de la reproducción oral ya tenga algunas transformaciones, pero creo que lo básico de la historia pues sí es esto que les voy a contar, y es que había una familia liberal que estaba compuesta como de el padre, la madre y varios hijos, y entonces la madre ve que vienen ya los conservadores, las autoridades, que creo que era la policía o algo así, a pedir papeles a la finca de ellos. Y pues obviamente cuando se hacía eso era para tratar de mirar quiénes eran los liberales y después desaparecerlos y asesinarlos. Entonces ella le ordenó a los hijos y su esposo que se fueran como a esconder ahí en el campo, y que ella se quedaba ahí en la casa a recibir a estos policías, y esos policías como que entraron, preguntaron por él y ella les dijo como que no, que él estaba en el pueblo, y mientras ellos se quedaron ahí como en la entrada de la finca, como que ella los invitó a pasar, pero en una parte muy alta había dejado como enfriándose una de esas ollas inmensas de mazamorra caliente. Ella los invita como a pasar a otra habitación, y esa olla estaba como súper arriba
y las encarama y les bota la olla encima. Y pues es como esta forma que tiene de tenerlos ahí porque les cae como este líquido hirviendo. Y ella pues sale corriendo y trata de refugiarse con su familia o algo así. Es algo así la historia. El punto es como esta resistencia que está muy ligada como a la mujer y a sus espacios en ese momento. Entonces es una historia que me gustó un montón porque también era una forma de defender su familia y de defender sobre todo pues la vida. A mí me parece demasiado maravilloso el poder tener el libro a la mano y poder leer esas historias de resistencia, porque como esa hay muchas en el libro que realmente no son como esos grandes héroes que nos han enseñado a idolatrar, sino que son como historias un poco más cotidianas, bueno, en este contexto de la violencia, pero que también tienen un montón de valentía y de resistencia, así que son como estas anécdotas que se van contando y que están recogidas en este texto. Espero que este video les haya gustado mucho. Si quieren saber más de literatura colombiana, de pronto más de Alfredo Molano, porque espero seguir haciendo videos sobre este gran autor y sociólogo. Si quieren saber más de literatura en general, de pedagogía, voy a empezar a hacer videos de pedagogía. Por favor, suscríbanse a este canal. Recuerden siempre darle clic aquí abajo a la palabra que dice suscribirse, a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y también, pues, si quieren compartir este video, comentarlo, todo lo que ustedes quieran hacer. Nos vemos en el próximo video. Adiós.